Inhibidores del simporte de sodio, potasio y cloruro, diuréticos de asa, diuréticos de límite alto. Los inhibidores del simporte de sodio, potasio y cloruro constituyen un grupo de diuréticos que tienen en común la habilidad para bloquear el simportador de sodio, potasio, cloruro en la rama ascendente gruesa del asa de Henle. Por ende, también se denominan diuréticos de asa. Si bien los túbulos proximales resorben alrededor del 65% del ultrafiltrado, los diuréticos que actúan únicamente en dichos túbulos poseen eficacia limitada porque la rama ascendente gruesa tiene gran capacidad de resorción y resorbe la mayor parte del líquido que se rechaza desde los túbulos proximales. Los diuréticos que actúan de modo predominante en sitios que se hallan después de la rama ascendente gruesa también poseen eficacia limitada porque solo un pequeño porcentaje de la carga filtrada alcanza alguna vez esos sitios más distales. En contraste, los inhibidores de simporte de sodio, potasio y cloruro son sumamente eficaces, por ello a menudo se denominan diuréticos de límite alto. La eficacia de los inhibidores del simporte de sodio, cloruro, potasio en la rama ascendente gruesa del asa de Henle se debe a una combinación de dos factores. Uno, bajo situaciones normales, alrededor del 25% de la carga de solutos filtrada se resorbe en la rama ascendente gruesa. Y dos, los segmentos de nefrona posteriores a esta última rama no poseen la capacidad de resorción para rescatar el flujo de líquido rechazado que sale de dicha rama. Propiedades químicas. Los inhibidores del simporte de sodio, potasio y cloruro constituyen un grupo de fármacos diversos desde el punto de vista químico. La furosemida, bumetanida, azosemida, piretanida y tripamida contienen una mitad sulfonamida, en tanto que el ácido tacrínico es un derivado del ácido fenoxiacético. La musolimina no muestra esas características estructurales y la torsemida es una sulfoniluria. En la actualidad únicamente se encuentran disponibles en Estados Unidos la furosemida, la bumetanida, el ácido tacrínico y la torsemida. Mecanismo y sitio de acción. Pruebas abrumadoras indican que los inhibidores del simporte sólido, potasio, cloruro actúan de manera primaria en la rama ascendente gruesa. La micropunción del túbulo contorneado distal muestra que los diuréticos de asa aumentan la liberación de solutos hacia afuera del asa de Henle. Asimismo, la microperfusión in situ de esta última y la microperfusión in vitro de la rama ascendente gruesa cortical indican inhibición del transporte mediante concentraciones bajas de furosemida en el líquido de perfusión. Algunos inhibidores del simporte sodio, potasio, cloruro, en particular la furosemida, pueden tener varios otros efectos en los túbulos proximales. Con todo, no está clara la importancia de tales efectos. Inicialmente se creyó que el cloruro se transportaba mediante un transportador electrógeno activo en la membrana luminal independiente del sodio. El descubrimiento del simporte de sodio, potasio, cloruro sensible a furosemida en otros tejidos hizo que Greger investigara en el 81 con mayor cuidado la dependencia del sodio del transporte de cloruro en la porción cortical de la rama ascendente gruesa perfundida aislada de conejo. Al eliminar de manera escrupulosa el sodio del líquido de perfusión luminal, Greger demostró que el transporte de cloruro depende del sodio. En la actualidad es bien aceptado que en la rama ascendente gruesa el flujo del sodio, potasio y cloruro desde la luz hacia la célula epitelial está mediado por un simportador de sodio, potasio, cloruro. Este simportador captura la energía en el gradiente electroquímico del sodio, establecido por la bomba del sodio vasolateral, y proporciona transporte torrente arriba del sodio y cloruro hacia la célula. Los canales del sodio en la membrana luminal proporcionan una vía de conducción para el reciclado apical de este catión, y los canales de cloruro vasolaterales proporcionan un mecanismo de salida vasolateral para el cloruro. Además, un simportador de sodio cloruro en la membrana vasolateral permite el cotransporte de cloruro por un gradiente electroquímico o transporte concomitante del sodio contra un gradiente de ese tipo. Las membranas luminales de las células epiteliales en la rama ascendente gruesa solo tienen vías de conducción, o sea, canales del potasio. Por ende, el voltaje de la membrana apical está determinado por el potencial de equilibrio para potasio.
En contraste, la membrana basolateral muestra canales tanto para potasio como para cloruro, de modo que el voltaje de la membrana basolateral es menor que el potencial de equilibrio para potasio, es decir, la conductancia para cloruro despolariza la membrana basolateral. La despolarización de dicha membrana da como resultado diferencia de potencial transepitelial de aproximadamente 10 milivoltios con positividad de la luz respecto al espacio intersticial. Esta diferencia de potencial positivo en la luz repele cationes, sodio, calcio y magnesio, y así proporciona una importante fuerza impulsora para el flujo paracelular de esos cationes hacia el espacio intersticial. Como su nombre lo indica, los inhibidores del sistema sodio-potasio-cloruro se unen al cis portador de sodio-potasio-cloruro en la rama ascendente gruesa y bloquean su función, lo cual lleva al transporte de sal de este segmento de la nefrona a un paro virtual. Se desconoce el mecanismo molecular por el cual esta clase de fármacos bloquea el cis portador de sodio, potasio y cloruro, pero las pruebas sugieren que estos fármacos se fijan al sitio de unión del cloruro del cis portador. Los inhibidores del cis portador de sodio, potasio, cloruro también inhiben la resorción de calcio y magnesio en la rama ascendente gruesa al suprimir la diferencia de potencial transepitelial, que es la fuerza impulsora dominante en la resorción de estos cationes. Hay una tabla: inhibidores del simporte sodio, potasio, cloruro, diuréticos de asa, diuréticos de límite alta. Para el fármaco furosemida de una potencia 1, la absorción oral de 11 a 90%, tiempo medio 0.3 a 3.4 horas, la vía de eliminación 60% renal y 40% metabolismo. La bumetanida, potencia 40, absorción oral 59 a 80%, tiempo medio 0.3 a 1.5 horas, 65% renal, 35% metabólica. Ácido etacrínico, potencia 0.7, absorción oral casi completa, 0.5 a 1 hora, 65% renal, 35% metabólica. Torsemida, 79 a 91%, 0.8 a 6 horas, 30 renal, 70 metabólica. Azosemida, piretanida, casi no se usa aquí en Perú. Aquí hay un esquema: resorción de cloruro de sodio en la rama ascendente gruesa y mecanismo del efecto diurético de los inhibidores del simporte sodio, potasio, cloruro. Las abreviaturas S, simportador, cloruro, canales C y canales de iones. Los números entre paréntesis indican estoiquiometría. Los voltajes designados constituyen diferencias de potencial a través de la membrana o célula indicada. Los importadores de sodio, potasio, cloruro constituyen una importante familia de moléculas de transporte que se encuentran en muchos epitelios secretores y de absorción. En particular, la glándula rectal del cazón es una de las fuentes más ricas de la proteína, y un cDNA que codifica para un importador de sodio, potasio, cloruro se aisló a partir de una biblioteca de cDNA obtenida a partir de dicha glándula mediante investigación con anticuerpos monoclonales contra el importador de tiburón. La clonación molecular reveló una secuencia de aminoácidos deducida de 1191 residuos que contenían 12 dominios putativos que abarcaban la membrana, flanqueados por sodio, por N y C terminales largos en el citoplasma. La expresión de esta proteína, HEK 293, dio como resultado un importador de sodio, potasio, cloruro que fue sensible a la bumetanida. Después se usó el cDNA de importador de sodio, potasio, cloruro de glándula rectal de tiburón para investigar una biblioteca de cDNA del colon humano
y esto lo proporcionó sondas de cDNA de ese importador de sodio potasio cloruro a partir de este tejido. Estas últimas sondas se usaron para investigar bibliotecas de la corteza y médula renales de conejo, lo cual permitió la clonación de ese importador de sodio potasio cloruro renal de conejo. Este importador tiene 1099 aminoácidos de longitud, el 61% idéntico a ese importador de sodio potasio cloruro, secretor de Casson. Posee 12 hélices transmembrana predichas, contiene regiones citoplásmicas N y C terminal grandes y presenta 3 sitios potenciales para la fosforilación por la proteincinasa A y su C terminal. Tiene importancia fisiológica potencial el que se haya descubierto 3 variantes empalmadas del importador de sodio potasio cloruro, una que solo se expresa en la corteza, otra que únicamente se expresa en la médula y una más que lo hace en ambas regiones. Asimismo, Agambe colaboradores recientemente han efectuado clonación de un importador de sodio de potasio cloruro renal a partir de ratas. En el futuro cercano tal vez se elucidará el sitio o los sitios de unión para diuréticos de asa en el importador de sodio de potasio cloruro, lo que generará mayor conocimiento del mecanismo de acción del importador. Esta información puede proporcionar nuevas estrategias para la manipulación farmacológica de este importante transportador. Efectos en la eliminación urinaria. Debido al bloqueo del importador sodio potasio cloruro, los diuréticos de asa causan un profundo incremento en la excreción urinaria de sodio y cloruro, es decir, hasta 25% de la carga filtrada del sodio. La supresión de la diferencia de potencial transepitelial también da como resultado notorios aumentos de la eliminación de calcio y magnesio. Algunos diuréticos de asa basados en sulfonamida, por ejemplo furosemida, pero no todos, por ejemplo bumetanida y piritanida, tienen actividad inhibidora débil de la anhidrasa carbónica. Los fármacos con actividad inhibidora sobre esta última aumentan la excreción urinaria de bicarbonato y fosfato. Se desconoce el mecanismo por el cual la inhibición de la anhidrasa carbónica aumenta la eliminación de fosfato. Todos los inhibidores del soporte de sodio potasio cloruro aumentan la excreción urinaria de potasio y el ácido titulable. Este efecto se debe en parte a incremento de la liberación del sodio hacia los túbulos distales. El mecanismo por el cual la liberación distal aumenta del sodio incrementa la eliminación del sodio e hidrógeno se comentan en la sección referente a inhibidores de los canales del sodio. En etapas agudas, los diuréticos de asa aumentan la excreción de ácido úrico, en tanto el suministro permanente de esos compuestos disminuye la eliminación de dicho ácido. Los efectos crónicos de los diuréticos de asa sobre la excreción de ácido úrico tal vez ocurran por incremento del transporte en los túbulos proximales a consecuencia de disminución de volumen, lo que genera aumento de la resorción de ácido úrico, o bien competencia entre el diurético y dicho ácido por el mecanismo secreto de ácidos orgánicos en los túbulos proximales, lo cual produce secreción reducida de ácido úrico. Al bloquear la resorción activa de sodio cloruro o cloruro de sodio en la rama ascendente gruesa, los inhibidores del soporte sodio potasio cloruro interfieren en un paso crítico del mecanismo que produce un intersticio medular hipertónico. Por ende, los diuréticos de asa bloquean la habilidad de los riñones para concentrar orina durante hidropenia. Asimismo, puesto que la rama ascendente gruesa forma parte del segmento diluyente, los inhibidores del soporte sodio potasio cloruro alteran mucho la propiedad de los riñones para excretar orina diluida en el transcurso de diuresis acuosa. Efectos en la hemodinámica renal.